Hey chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender a hallar el seno, el coseno y la tangente geométricamente. Para ello vamos a utilizar una circunferencia centrada en el origen y de radio 1 centímetro o una unidad, como prefiera verlo. Nos encontraremos algo por este estilo. ¿Pero qué ha pasado? Digamos que yo estoy interesado en conocer el seno, el coseno y la tangente del ángulo de 60. Entonces, lo que debo hacer es, dentro de mi circunferencia, construir, ¿listo?, con vértice en el origen, el ángulo de 60. Acá ya lo hice previamente. A partir de este punto y de este ángulo, principalmente, yo hallo tanto el seno como el coseno como la tangente. ¿No te parece eso curioso? Entonces, para el seno es muy sencillo. Para el seno lo que usted va a hacer es trazar la distancia vertical y perpendicular, ojo acá, al eje de las X, que hay desde el punto en la circunferencia donde se forma el ángulo de 60 hacia el eje de las X, es decir, esta distancia. ¿Listo? Esa distancia mide seno de 60. ¿Listo? Entonces quiere decir que el seno de 60, si yo cogiera una regla y midiera, debería medir 0,86. Si usted lo hace en la calculadora, debería dar eso, mire, 0,866, ¿listo? Ese sería el seno de 60, la distancia vertical, ¿listo? ¿Cómo hago para hallar ahora el coseno? El coseno es la distancia horizontal que hay desde el punto que forma el ángulo de 60 hacia el eje de las Y's. Es decir, es esta distancia. Póngale cuidado. Es esta distancia. Recuerde que debe formar un ángulo de 90. ¿Listo? Tiene que ser perpendicular al eje de las Y's y de la azulita, que es la de seno, debe ser perpendicular al eje de las X. Entonces, si yo quisiera saber cuánto mide el seno de 60, pues mido cuánto mide ese segmento. Y mide 0,5. ¿Listo? Entonces quiere decir que el coseno de 60 mide 0,5. ¿Listo? Ya vimos que el seno mide 0,86 aproximadamente, que el coseno de 60 mide 0,5. Y ahora, ¿cómo hago para hallar la tangente? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Bueno, para la tangente necesito hacer el siguiente procedimiento. Voy a trazar acá en el radio, en el extremo de mi circunferencia, una línea que sea perpendicular al eje de las X y al mismo tiempo paralela al eje de las Y. Entonces me sale esta línea, ¿listo? Esta línea me va a decir cuánto va a ser el tangente, o la tangente, perdón, del ángulo que estoy hallando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a prolongar mi ángulo hasta que se corte con esa línea que acabé de hacer. Entonces, si se da cuenta, más o menos me da en este punto de acá. ¿Listo? La tangente de 60 va a medir la distancia que hay desde el eje de las X hasta ese punto que acabé de trazar. Y voy a pintar eso de otro color, lo voy a pintar de morado. ¿Listo? Entonces, si yo quiero saber cuánto mide la tangente de 60, lo que hago es medir cuánto tiene de longitud ese segmento, 1,732. Entonces, si usted coge una calculadora, puede verificar que el seno de 60 es 0,86, que el coseno de 60 es 0,5 y que tangente de 60 es 1,732 aproximadamente. ¿No te parece eso curioso? Y este procedimiento yo lo puedo aplicar a cualquier ángulo o al ángulo que yo desee hallar. Voy a hallar el coseno, el seno de la tangente de un ángulo mayor a 90. Entonces digamos que quiero hallar el seno, el coseno y la tangente de un ángulo de 210 grados. Entonces voy a construir el ángulo de 210 grados, me quedaría así. ¿Listo? Entonces sigue siendo igual. El seno va a ser la distancia que hay desde el punto que forma el ángulo de 210 grados hasta el eje de las X. El coseno, la distancia horizontal que hay desde el punto que forma el ángulo hasta el eje de las Y. ¿Listo? Y tangente pues la hallaría ahora de este lado, construyendo la recta que les expliqué. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, entonces, que el seno es esta distancia, pero ojo acá, como ahora está hacia abajo, recuerde que las distancias del 0 hacia abajo son negativas. Entonces quiere decir que este
el seno de 210 va a medir lo que mide ese segmento, pero negativo. ¿Listo? Tenga presente eso. Las distancias que van del eje, desde el 0 para arriba, son positivas, y el 0 para abajo negativas. Y el 0 a la derecha van a ser positivas, y el 0 a la izquierda van a ser negativas. Entonces vamos a ver cuánto mide el seno de 210. Entonces mide 0,5, ¿cierto? También. Y va a tener la característica de que el seno de 210 va a ser menos 0,5. ¿Por qué? Porque va hacia abajo la distancia. Ahora, la distancia del coseno de 210 es una distancia que está hacia la izquierda. Entonces ya sé de entrada que es negativa. Así que lo que mida la distancia le va a poner menos. Quiere decir que mide menos 0,86. ¿Listo? El coseno, ¿no?, de 210. Y me faltaría tangente. Entonces, tangente termina siendo también una distancia negativa porque va hacia abajo. Y mediría exactamente 0,577. ¿Listo? Y así usted prácticamente puede hallar tanto seno, coseno y tangente de cualquier ángulo. Espero haya quedado claro. Cualquier pregunta, duda o inquietud me la puede hacer saber.